Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se llama Los Bienaventurados y el texto está en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es el primer enseñanza, sermón de Jesús, y es conocido como el Sermón del Monte. La primera pregunta: ¿querés ser bienaventurado? Sí, ¿quién no, verdad? ¿Querés ser bendito? Sí. La bendición de Dios no es solamente un bien decir de Dios hacia nosotros, sino también implica un bien hacer. Por eso Pedro dice en Hechos capítulo 3, 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El término bienaventuranza está compuesto por dos palabras. La palabra bien, que es aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, y la palabra ventura, que significa lo que va a venir. Entonces, la bienaventuranza es el bien que viene, el bien que uno experimenta. El bienaventurado es el que recibe la palabra de Jesús, que es el bien, y su vida experimenta los cambios y vive la bendición. La palabra bienaventurados en griego es makarios y es un término que se aplica especialmente a Dios. Y se entiende como makarios, el que participa de la alegría de Dios. Entonces, como vimos, como la bienaventuranza es felicidad de experimentar la bendición de Dios y con Dios en esta tierra y en el reino venidero, es necesario diferenciar con el placer y la alegría pasajera de la carne. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿El ladrón que se alegra de lo mucho que robó ese día es bienaventurado? No, no para nosotros, no para la justicia. ¿Y el joven rico que vino a Jesús porque quería ser ciudadano del reino? Marcos 10, 21, 22 dice: Entonces Jesús, mirándole al joven rico, ¿no?, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende y todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Este joven rico es bienaventurado? Aparentemente no, por la manera en que termina este relato, ¿no? ¿Por qué no es bienaventurado? Porque no está lleno del bien, no vive el bien de Dios. El diácono Esteban, que es apedreado y es el primer mártir de la iglesia, es sin duda bienaventurado. Y él lo vivió así. Vio abrirse el cielo y a Jesús a la diestra de Dios de pie para recibirlo. Hechos 7, 54 y 55.
Esteban, aun siendo apedreado, es bienaventurado porque vive el bien, porque está Dios con él y tiene la felicidad que solamente Dios le puede dar. Hombre lleno de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, bienaventurado es mucho más que simplemente estar alegre, ya que la alegría es efímera. El bienaventurado se trata de un estado de profunda felicidad interior que deriva de pertenecer a Dios, de formar parte de su familia y que no depende tanto del contexto. Por eso la bienaventuranza es ese gozo del salvo que ni la tristeza, lágrima de dolor, pobreza, persecución o muerte puede arrebatar. Como yapa te voy a dar una tarea. Buscar la palabra bienaventurado en toda la Biblia y lee esos versículos que aparece palabra bienaventurado y averigua de qué se trata la bienaventuranza. Hecho esta introducción, te vuelvo a preguntar por segunda vez, ¿no? ¿Vos querés ser bienaventurado? ¿Estás firmemente preparado para ser bienaventurado? Sí, muy bien. Entonces vayamos a las 8 bienaventuranzas del reino. La primera aventuranza dice 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos decir que este es el primer peldaño en la escalera de la fe, piedad y bienaventuranza. El pobre de espíritu es aquel que toma conciencia de la necesidad de Dios. Es aquel que se siente pequeño, aquel que al oír la palabra de Dios se conoce a sí mismo como pecador. Es el que se humilla ante Dios, como lo hizo Pedro en Lucas 5. ¿Se acuerda? Dijo, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Esta actitud en humildad, en contraposición, en oposición a la arrogancia espiritual de muchos de no creerse pecador. Como eran fariseos, ellos decían que eran santo, hijo de Abraham, hijo de Dios. Por eso el primer mensaje de Jesús cuando empezó a predicar, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer peldaño. Ser humilde, humillarse, ser pobre de espíritu. Vos tenés la convicción de pecado. Esta pobreza del espíritu, que si bien es el primer peldaño de la fe, es constante en la vida del bienaventurado. Ahora vamos a ir subiendo cada, peldaño, pero una cosa no significa el desechar lo otro. Sigue sumando, por así decirlo. Va creciendo en santidad. Pablo, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él ya era apóstol, escribió muchas epístolas y seguía con esta actitud de humilde, de ser pobre en espíritu. El darse cuenta y sentir de su pobreza es el comienzo de la riqueza espiritual. Los pobres en espíritu son ricos, va sumando conocimiento de su verdadera situación, de modo que se enriquecen con la plenitud de Cristo. Mientras que los otros, que creen que son santos, andan en vanidad y se creen ricos cuando son pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos humillamos y reconocemos la necesidad de Dios, algún día cuando estemos en su presencia, el Señor va a decir, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y nos va a decir también, como dijo al pecador en la cruz, el delincuente en la cruz, ¿no? Que su confesión se humilló y pudo escuchar de Jesús,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo escalón, son bienaventurados los que lloran, los quebrantados de corazón. La segunda bienaventuranza o el peldaño es el complemento de la primera, es la consecuencia, como consecuencia natural de la primera. La primera bienaventuranza se trata del aspecto intelectual, darse cuenta que es pobre, tener convicción de pecado, mientras que en esta, la bienaventuranza, se trata de lo emotivo, de sentirse y quebrarse. Hay un proverbio árabe que dice, según un autor, dice, la luz del sol produce un desierto. La tierra sobre la que siempre brilla el sol acabará por convertirse en un lugar árido en el que no se pueda crecer la vida. Hay ciertas cosas que solo la lluvia puede producir y estas experiencias que solo puede germinar el dolor. Queremos estar bien, pero para estar bien primero tenemos que estar quebrantados de corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, decía David en Salmo 51, 17. Luego de haberse humillado y dicho, pobre de mí, estos son los que lloran por sus pecados. Ay de mí, que soy hombre muerto, pecador. En el Antiguo Testamento también se los conoce como enlutados de Sión, los que se arrepienten verdaderamente. En Isaías 66, versículo 2 dice, habla Dios, ¿no? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estos lloran por su pecado. Así como lloró esta mujer pecadora que vino a Jesús cuando estaba en la casa de Simón el fariseo, vino detrás llorando. Ungió con perfume el pie de Jesús. Llora porque no viven como debería vivir. Muchas veces lloramos, nos arrepentimos y caminamos la vida de bendición, pero como somos pecadores no alcanzamos la santidad necesaria y pecamos. Como Pedro, Mateo 26, 75, luego de 3 años. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo pude negar a Jesús 3 veces luego de vivir 3 años de aprendizaje con Él? Son los que lloran porque sienten un profundo pesar. También son los que lloran al ver las maldades del mundo, la opresión. Jesús mismo lloró por los pecados de la ciudad. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19, 41, 42. Hermano, ¿vos llorás? ¿Por qué lloras? ¿Cuántas veces lloraste amargamente por tu pecado? Que seas bienaventurado. Bienaventurado porque ellos recibirán consolación. En realidad el llorar en sí no es bienaventuranza. Es bienaventuranza los que lloran por su pecado. Y ellos sí recibirán consolación. Una vez habíamos dicho, ¿verdad? ¿Vos querés ser consolado por Dios? Claro que sí. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Apocalipsis 7:17 y Apocalipsis 21:4. Dios en persona nos va a enjugar las lágrimas de los ojos y nos va a consolar. Pero si vos nunca lloraste amargamente por tus pecados, el Señor no te puede consolar, ¿verdad? Tenemos que vivir la aventura de llorar por nuestros pecados. Tenemos que vivir la bienaventuranza de llorar por causa de Jesús. Pero vos, como yo, que lloramos por nuestros pecados, seguramente tenemos asegurado el consuelo de Dios. Amén. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es natural que los pobres en espíritu y los que lloran sean también mansos. Los mansos apacibles, son humildes, se someten a la voluntad de Dios, son obedientes, los que confían y dependen de Dios y viven al abrigo de las alas de Dios. Creer en Jesús trae cambios. El término manso en griego es praus y tiene varios usos. Aristóteles lo define como uno de los 4 virtudes cardinales, junto con prudencia, justicia y fortaleza. Algunos lo traduce como templanza también. Él seguía un método para definir cualquier virtud que consistirá en encontrar el justo medio entre dos extremos. Por una parte estaba el extremo por exceso y por otra parte el extremo por defecto. Y en el medio, en el justo medio, según su palabra, estaba la virtud. Y por este método de la virtud, del justo medio, Aristóteles define la mansedumbre, de praus, praotes, como el término medio entre orgilotes, que quiere decir la ira excesiva, y aurgesía, que quiere decir pasotismo, es decir, indiferencia ante cuestiones que importan. Entonces, para Aristóteles, la mansedumbre sería el justo medio entre la ira excesiva y la falta de ira. Entonces, airarse cuando debe airarse y estar quieto cuando lo debe estar. Como dice Proverbio 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. La mansedumbre, la templanza o dominio propio, como lo justo y lo necesario, sirve para todas las áreas de nuestra vida. Esto nos vamos un poquito, pero sirve para nuestro diario vivir. Mansedumbre o templanza en el comer y beber. Comer lo justo y lo necesario. Ni en demasía, glotonería, ni que te falte el alimento, ¿verdad? También en el descanso, lo justo y lo necesario, ¿no? Un descanso reparador, no que trabaje demasiado y no descanse o duerma 10 horas por día, ¿verdad? Pero también este término, praus, manso, mansedumbre, se decía de un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la voz del mando, y entonces el manso es el animal que aprendió a obedecer las riendas. Este animal que antes era rebelde, soberbio, contendedor, ahora se convirtió en manso. ¿Se acuerda el caso de Moisés? Antes era rebelde, contendiente, irascible, lleno de ira. Luego del trato de Dios, ¿qué pasó? Pasó a ser el hombre más manso de toda la tierra, y lo dice Dios, según Número 12:13. Estos son cambios, ¿verdad? Los mansos, apacibles, humildes, se someten a la voluntad de Dios, son obedientes, son los que confían y dependen de Dios y viven al abrigo de las altas alas de Dios. Y la Biblia dice en Tito que, como Moisés, éramos todos, ¿no? Que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero luego de haber conocido al manso Jesucristo y haber sido tratado por Él, somos mansos, dóciles. Esto no significa ser débil, sino es que todo el vigor y la fuerza que tenemos está sujeto a la voluntad de Jesús, el manso, y que nos hace manso, ¿verdad? Jesús, que es el Señor y dueño de la creación, se hizo manso para nuestra salvación. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y nos enseña con su ejemplo. Jesús nos invita a que aprendamos de su mansedumbre, porque Jesús siempre, aun siendo todopoderoso, nada hizo a su voluntad, sino supeditado, y siempre bajo la voluntad de Dios Padre que había enviado. Mateo 11:29 nos invita, como bien sabemos, ¿no? Llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Jesús, el Todopoderoso, fue manso para salvar a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos ser mansos, verdad? Y caminar con Él. El descanso que Jesús nos promete por nuestra mansedumbre es la paz y seguridad al estar en comunión con Jesús. Caminar con Jesús en un mismo yugo transforma un trabajo cansador y sin sentido en un trabajo espiritual con propósito. El descanso de nuestro trabajo en el reino celestial con Jesús, que Él nos promete. En este mundo los fuertes y los violentos conquistan la tierra, pero los mansos no tenemos que conquistar nada. Recibiremos la tierra celestial como heredad, como heredero. Vos que eres pobre de espíritu, te arrepentiste, vos que lloraste por tu pecado, ¿no vas a ser manso junto y bajo la guía de Jesús? Sí, Él nos acompaña. La cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que verdaderamente se arrepintieron, pobre de espíritu, y con quebrantamiento del corazón lloraron, los que lloraron, y son mansos bajo la dirección de Jesús al caminar con Él, necesariamente tienen hambre y sed de justicia. Justicia es básicamente dar a cada uno lo que corresponde por derecho. Y la justicia de Dios es dar a Dios lo que corresponde a Dios y dar a los hombres lo que corresponde, conforme a la justicia de Dios, valga la redundancia. Entonces, los que nacieron en espíritu y los que son nueva criatura en Cristo Jesús, nuevos hijos de Dios, tienen hambre y sed de justicia, como todo aquel que es nacido. Es hambre y sed de un hambriento, no un gustito de algo rico. Hambre. Es semejante a la sed también de los ciervos que se van arrimando al espejo de agua aún teniendo muchos cocodrilos. Habremos visto seguramente, ¿verdad? Que se está faltando agua, no llueve, entonces el espejo de agua cada vez se va achicando y cada vez los diferentes animales se van acercando al agua para adueñarse y los ciervos, animales débiles que no pueden estar ante la necesidad de la sed, aún arriesgando su propia vida, se acerca para beber, ¿no? Eso es, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Bramido del ciervo, nunca oí, pero es bastante conmovedor, ¿no? Impresionante. Una vaca hambrienta, te hago pregunta, ¿de qué se va a saciar? ¿De un bife? No. Se va a saciar cuando es pequeño de leche de su madre y después crecido
verde pasto y agua, ¿verdad? Un nuevo nacido en Cristo. ¿De qué va a querer saciar? De su reino y de su justicia. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, para que por ella crezcáis para salvación. Jesús es la palabra de Dios y de Él emana la más pura leche espiritual y te provee para que crezcas. Jesús es el pan de vida, Juan 6:35. Jesús es el dador de agua viva de la salvación, Juan 4:10-14. Jesús es el que da agua del Espíritu Santo y del gozo, Juan 7:37-39. El hambre y sed de justicia es hambre y sed de la presencia de Jesucristo, conforme a Filipenses 3:8-10. El hambre y sed de justicia es la constante y firme voluntad de dar a Dios lo que Él merece y al prójimo lo que Dios diga que hagamos, lo que es debido. El hambre y sed de justicia es el hambre y sed de que el reino de Dios se haga presente en esta tierra. El hambre y sed de justicia es hambre de la venida del retorno de Jesucristo, conforme 2 de Timoteo 4:8. Y así se cumple la invitación profética de Dios a nosotros de ser saciado por el Hijo de David, que es Jesús. Isaías 55:1-3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed gratuitamente. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Y por medio de Jesús se hace presente a nosotros, ¿verdad? El hambre y sed de justicia es el hambre espiritual que tienen los creyentes del conocimiento del Señor y su palabra, su voluntad. Y a diferencia de otras comidas y bebidas, que aunque estemos hambrientos y sedientos, a medida que vamos comiendo, se va quitando el apetito, porque vamos satisfaciendo, ¿no? Y una vez saciado, ya nos hartamos, ¿verdad? Pero en cambio, el hambre y la sed de justicia, una vez satisfecho, no se hartan, sino que apetecen más y más y más. Porque el conocimiento y el bienestar de Dios es infinito. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Ahora, pocos, pero plenamente cuando tengamos el reino de los cielos para disfrutar. Hermano, vos, si todavía estás mirando y oyendo, es porque tiene hambre y sed de justicia. Eres bienaventurado porque Dios te va a saciar. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Misericordia en griego es elemón y en hebreo es gesed, que quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro. Es algo parecido, simpático o empatía. Jesús es el misericordioso por excelencia, que siendo Dios se hizo hombre y padeció de toda tentación, pero sin pecado, y murió en nuestro lugar y representación. Cuando uno va creciendo, va madurando espiritualmente y su carácter se va asemejando a Jesucristo y tiene misericordia de aquellos que van en camino de muerte, los oprimidos, los ignorantes, los enfermos. El que es movido a misericordia como Jesús sabe que Él también es el fruto de la misericordia de Jesús. Por eso actúa como un buen samaritano, siendo compasivo de los prójimos, con los que padecen aflicciones, misericordia de los ignorantes y enseñarle, misericordioso con los descuidados y amonestarle, misericordioso de los que se encuentran en pecado, arrebatándolo del fuego. Esto es vestirnos de entrañable misericordia, como dice Colosenses 3:2.
Proverbio 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa en los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Una persona puede ser verdaderamente misericordiosa aunque no tenga mucho para dar. Lo que cuenta es la generosidad de corazón, no necesariamente lo material. La misericordia de Dios no es una recompensa que se obtiene al mostrar la misericordia de los demás, sino es más bien lo contrario. Aquellos que reconocen la magnitud de la misericordia de Dios y Jesús hacia con nosotros, la misericordia que se ha mostrado, trataremos a los demás como Dios nos ha tratado. Es decir, debemos aplicar la justicia por imitación. Él fue tan misericordioso con nosotros. Es justo que nosotros seamos misericordiosos con aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son los que con la sangre de Jesucristo han sido limpiados su corazón y con sinceridad y devoción desean servir a Cristo y anhelan en su proceso de santificación ser semejante a Cristo. El proceso de santificación del limpio de corazón se parece a un pedregal, digamos, lleno de piedra, un lugar lleno de piedra. Primero mueve las piedras más grandes y visibles, creyendo que eso sería suficiente. Pero una vez quitado las piedras más grandes, y al ver ese pedregal, se hace visiblemente molestas las piedras medianas, que antes no lo tenía mucho en consideración. Y son mucha más en cantidad que las piedras grandes. Entonces saca todas las piedras medianas y cuando quitan todas las piedras medianas se da cuenta que lejos de estar libre de piedra está lleno de piedras más pequeñas. Y aún quitando eso seguiría proceso así casi indefinidamente, ¿verdad? El hombre de corazón limpio no es perfecto, es pecador, pecamos a veces, ¿no? Como todo hombre, pero no vive en estado de pecaminosidad, sino en la santidad, ya se ha revertido. Y cada vez que peca, tiene un pecado pequeño, tiene el pesar de que antes no lo tenía. Entonces siente pesar por el pecado y pide perdón a Dios cada día, y así se acuesta limpio y sin mancha de pecado. El de corazón limpio, puro, es sin mancha. No porque no haya pecado, ensuciado nunca, sino que cada día pide perdón a Dios porque siente el pesar de haber pecado. Primera de Juan 1:7-9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra griego de estar limpio es kataros. Se habla de, en general, ropa limpio de mancha. Se usa también para referirse al trigo aventado y cribado, limpio de polvo y paja, y toda cosa puro y sin mezcla, sea vino, metal, sin aleaciones. Esto es, como dijimos una vez, este es corazón limpio, un corazón puro, un corazón íntegro, por haber limpiado con la sangre de Cristo, por limpiar la mancha del pecado cada día, y porque al no ser hipócrita, ser un corazón, tenemos el sentir, ¿no? Lo que pensamos y lo que actuamos somos íntegros. El hombre de corazón limpio no solamente hace el bien, sino que hace con un motivo
y con una finalidad limpia. Esto es muy importante porque el hombre mira nuestras obras, pero Dios mira nuestro corazón, como todos nosotros sabemos. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venir a la iglesia es muy bueno, pero ¿cuál es la causa fuente que te motiva a venir a la iglesia? ¿Y cuál es la causa final? ¿Con qué propósito? Porque una cosa aparentemente es buena, pero si el motivo y el propósito no lo es, dejaría de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué vas al seminario? ¿Por qué pastoreas? ¿Por qué ofrendas? Yo pregunto en la clase, ¿no?, a los que cursan capellanía penitenciaria, ¿por qué quieren ir a predicar a los delincuentes presos? El examinar nuestros propios motivos y fines nos produce inquietud y a veces vergüenza. Debemos orar como lo hacía David. Salmo 51, Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dado que Dios es infinitamente santo, los pecadores o los que tienen corazón sucio no podrán ver a Dios. Porque si llegase a ver Dios tal cual como es, caería muerto, ¿verdad? Ante su santidad, nadie podría resistir. Pero lo de corazón limpio, en 1 de Juan 3:2, y el pasaje de hoy dice que veremos a Dios, ¿no? Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Mire la bendición. Apocalipsis 22:4-5 dice, y verán su rostro y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:4-5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay personas que son conflictivos, que causan problemas, aún dentro de la iglesia, lamentablemente muchas veces encontramos. Y esto, en vez de hacer el trabajo de Dios, está dando una mano al diablo. Es el que acusa y divide, hace partidismo. Mientras que el pacificador une, cerrando la grieta, une a las personas, pacifica las personas, y esto es hacer el trabajo de Dios. Primeramente, el pacificador debe tener paz interior en sí mismo, siempre una pelea entre el bien y el mal en nuestro corazón. Y el bien de Jesús debe triunfar y debe gobernar en nuestro corazón y estar en paz con Cristo para luego recién poder pacificar a aquellos. Bienaventurado es el pacificador. ¿Y quién es el pacificador? No es el que está tranquilo, es el hacedor de paz. Y no solo el que quiere la paz o el amante de la paz. No, es el que se mueve para la paz. El pacificador no es el que está quieto, sino aquel que evita cualquier intervención, sino que trabaja intensamente, aún con su sacrificio, para la paz de la persona, con Cristo y la paz entre los hombres. Establecer buenas relaciones sabiendo que la paz es en gran parte la consecuencia de nuestra entrega. Eso cuesta. Para ser pacificador, bueno, es todo un tema. No es olvidarse de los problemas, no intervenir como dijimos, sino es prever los problemas y enfrentar. A veces con tal de evitar el problema, dejamos que el problema se crezca y después no podemos solucionar, ¿verdad? Estalla todo. Así que requiere un sacrificio intenso, como lo fue en el caso de Jesús. Cristo fue pacificador, nuestro con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 1. Colosenses 1:20 también. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las
que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora vivimos vivimos el resultado de la paz de Cristo pacificador. Pero a Él le costó su vida, la sangre, ¿verdad? Cristo pacificador entre los hombres. Él hace nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo grupo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Para traer paz con Dios, le costó su sangre y muerte en la cruz, como dijimos. Y Jesús, el pacificador y dador de paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos envía a nosotros para que nosotros a su vez podamos ser pacificadores como Él fue con nosotros. Primera de Pedro 3, 10, 11 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el octavo peldaño de la escalera de los valores del reino, de los escalera de la fe. Comenzamos con la fe y terminamos en la cima de las bienaventuranzas, que consiste en sufrir por Cristo. Esta bienaventuranza es realmente extraña, ¿no? Para el mundo, ¿quiénes son los considerados como afortunados, benditos, felices? Aquellos que son respetados, los que son reconocidos, a quienes la gente le sigue, ¿verdad? Pero el bienaventurado en el reino es el perseguido por causa de justicia, por causa de justicia de Dios, perseguido como delincuente literalmente por causa de Cristo. En tiempo de Jesús y de los padres apostólicos era muy corriente ser perseguido por causa de justicia. Ahora no podemos dar cuenta porque todavía estamos viviendo tiempo de demasiada gracia. No padecemos persecución. Hay países que padecen, pero nosotros no. Y a veces pensamos, ¿cómo podemos ser perseguidos y padecer persecución por causa de Cristo? En el tiempo de Jesús y de los apóstoles, si vos eras albañil y tu empresa, el contratista, viene y dice, bueno, vamos a trabajar porque tenemos que construir un templo, y era templo para dioses romanos, ¿vos qué podías hacer? ¿Aceptaría o no? Todo un trabajo. Era cuestión corriente, había mucha persecución. No es como ambiente de libertad ahora. Te llegaba la persecución en todas las áreas que ni te imaginás. Si vos sos un sastre y costurero y trae un cliente con muchas túnicas, pero es para sacerdotes paganos, ¿qué haces? ¿Desechás o recibís? Relaciones sociales también. Muchas de las fiestas que se hacían en templo pagano y te llegaba la invitación. Ir o no ir. Y después traían la comida que sobraban de las fiestas. ¿Comerías o no? Bueno, era muy perseguida en la iglesia. Perseguida, aunque parezca increíble ahora, era perseguida por canibalismo, porque decían que comían a Cristo y bebían su sangre, ¿no? Persecución por idolatría, porque no aceptaba a César y a los dioses romanos como Dios y seguía un tal crucificado Cristo. Es decir, cosa que ahora nos resulta casi impensable. Antes era el diario vivir. Era un contexto realmente difícil. Y acá debemos hacer la pregunta, ¿cuántas veces padeciste persecución real por causa de Cristo? La Biblia dice que somos bienaventurados si padeceremos vituperio, persecución, amenaza, violencia moral por causa de justicia. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Era una honra, un honor poder padecer por causa de Cristo. Muchas veces nosotros quejamos porque algo no va mal. Señor, trabajo por hoy, ¿por qué pasa esto? ¿No? Si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventuráis sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 3:14. Hay muchísimos pasajes, libros enteros de la Biblia escribió para alentar a los que padecen. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No hay que sorprenderse porque es natural, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, y reitera así, Primera de Pedro capítulo 4, todo el capítulo. Mire, para terminar, los apóstoles, fíjese, decimos que son hombres bendecidos, bienaventurados, todos padecieron persecución y martirio, menos Juan, que padeció persecución, pero no martirio, ¿verdad? Esteban, también primer diácono, mártir de la iglesia, murió martirizado. Los padres apostólicos, les voy a leer el caso de Ignacio de Antioquía, que escribió en su carta a Romano y murió tal como predijo. Mire, dice así, él falleció en su martirio en el año 117 ante el emperador de Roma, Trajano. Fue juzgado por él directamente, una cosa realmente impresionante. Ojalá que disfrutes de las bestias que están preparadas para mí y ruego hallarla ya pronta contra mí. Hasta voy a acariciarla para que sin demoras me devoren. Y no me suceda como algunos a quienes intimidadas no tocaron. ¿Se acuerda Daniel? Que no tocó. No, yo quiero que me toque. Y si ellas se resisten, yo mismo la provocaré. Perdonadme, yo sé lo que me aprovecha. Ahora empiezo a ser discípulo de Cristo. Que nada de las cosas visible o invisible me tenga celo por llegar a Jesucristo. Que fuego o cruz, manada de bestias, descoyuntamientos de los huesos, miembros cortados, tormento de todo el cuerpo, crueles azotes del diablo, vengan sobre mí con tal de llegar a Jesucristo. Carta a la iglesia romana, escribió. ¿Y cómo terminó su vida? Así, esto es literal en el juicio, ¿eh? No le voy a leer todo el juicio. Dice, Ignacio contesta al emperador Trajano, estás en error cuando llamas dioses a los demonios de las naciones. Es de saber que hay solo un Dios, el cual ha hecho el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y un Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, de cuyo reino quisiera gozar. Entonces Trajano dijo, ¿estás hablando de aquel que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Ignacio respondió, del que crucificó mi pecado junto con su interventor y quien ha condenado y arrojado todo engaño y malicia del demonio bajo los pies de quienes le lleva en su corazón. Trajano dijo, ¿entonces tú llevas al crucificado en ti? Ignacio replicó, verdaderamente así es, porque está escrito, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Entonces el emperador Trajano pronunció el fallo como sigue. Ordenamos que Ignacio, que afirma llevar en sí al crucificado, sea engrillado por soldado y llevado a la gran ciudad Roma para que allí sea devorado por las bestias para diversión del pueblo. Cuando el santo mártir oyó esta sentencia, exclamó con alegría, gracias te doy, oh Señor, que te dignaste honrarme con un amor perfecto para contigo y me has hecho encadenar con cadena de hierro, al igual que tu apóstol Pablo. Ayer cuando estaba escribiendo esto, literalmente, mire, no pude aguantar mis lágrimas. Y di la gloria a Dios, gracias por vivir este tiempo de gracia. Conclusión. Estas 8 bienaventuranzas son los principios y valores constitutivos del reino de Dios en esta tierra de los vivientes.
Así como Jesucristo es la roca y la confesión de los apóstoles constituyen los fundamentos sobre los cuales se erige la iglesia, estas 8 bienaventuranzas son los valores pilares que sostienen la iglesia de Cristo. Te pregunto ahora por tercera vez, ¿quieres ser bienaventurado? Oremos. Dios Padre, te damos la gracia por estas bienaventuranzas. Aceptamos el desafío de vivir estas 8 bienaventuranzas. Una verdadera contracultura cristiana en este mundo. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a ser pobres en espíritu para que seamos participantes de tu reino. A llorar para ser consolados por ti. A ser mansos para recibir la tierra por heredad. A tener hambre y sed de justicia para ser saciados en ti. A ser misericordiosos para alcanzar tu misericordia para con nosotros. A ser de limpio corazón para que podamos verte. A ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Y empodéranos con tu Santo Espíritu a padecer persecución por causa de Cristo con gozo tal como lo hiciste con los profetas, apóstoles y los mártires de la iglesia, sabiendo que tu galardón para con nosotros será grande cuando estemos en tu reino. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.